Seguimos en ronda de editores, enseguida retomamos nuestra actualidad local, pero vamos a tomar contacto con Miami. Queremos saber qué está pasando con el paso del huracán Irma. Clara Urlich es conductora radial, actriz argentina, está evacuada en Miami. Clara, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Bueno, en realidad no estoy en Miami justamente porque evacué, me fui hace ya un poco más de 24 horas, pero bueno, obviamente mi casa está en Miami y formo parte de casi los 700.000, digamos, locales de Miami que decidimos abandonar nuestras casas y abandonar el estado de la Florida. Sin embargo, tengo muchos amigos que están en este momento viviendo lo que ya es el final de Irma, porque en realidad el ojo del huracán en este momento está un poco más hacia el norte, en la costa oeste, particularmente en una ciudad que se llama Cape Coral, que no esta vez tan conocida para, digamos, los extranjeros, pero sí para quienes viven en la Florida, porque es un lugar a donde habitualmente la gente va a pasar las vacaciones y bueno, la verdad que todavía estamos esperando para ver cuáles fueron los destrozos reales en Miami. Obviamente, minuto a minuto me llegan audios, imágenes, fotografías de todos los destrozos que dejó Irma a su paso. Fundamentalmente en el caso de Miami, por la información que tenemos, corregime si no, Clara, es que tienen una problemática con la inundación, porque al final, por suerte, Sí, un poco claro. de fuerza perdió en términos del viento y la fuerza con la que llegó a golpear la ciudad, ¿no? Sí, de hecho, cuando nosotros decidimos evacuar, somos 4 familias de argentinos que vivimos en el barrio de Doral, que es justamente al oeste de la ciudad de Miami. Creíamos que iba a entrar a la península de la Florida con una categoría 5. Afortunadamente eso no sucedió. Sin embargo, en todo lo que es el Miami-Dade, o sea, digamos, todo, no es solamente Miami Beach, sino todo lo que conforman diferentes, digamos, ciudades dentro de Miami-Dade. Ya hubo 2 millones de usuarios sin luz, que en este momento no tienen luz, y en lo que es la zona de Brickell, muy conocida en el último tiempo porque mucha gente se ha mudado allí y realmente se ha vuelto muy conocida dentro de Miami, ha llegado el agua a superar el metro, ¿sí? Ha subido más de 1 metro el agua justamente porque ingresó a la ciudad. Así que sí, estamos todavía viendo qué es lo que va a suceder con ello, porque ahora Miami va a tener que enfrentar lamentablemente qué sucede el después, ¿no?, del paso del huracán. Claro, claro. Bueno, Clara, muchísimas gracias por este contacto con nosotras esta noche, ¿eh? Muchísimas gracias, María. Hasta luego. 2 millones Hasta de luego. personas sin luz, 700.000 personas evacuadas. Veremos en qué estado queda la ciudad de Miami después que hagan digamos, la evaluación, ¿no? Pero bueno, de los escenarios más catastróficos, parece que no fue el más catastrófico de todos el que finalmente se terminó dando, ¿no? Bueno, me quería pasar de tema, pero no quiero dejarlos con nada en el tintero porque cerramos para ir a un corte en un momento caliente. Si alguien se quedó con algo en el tintero antes, si no paso al próximo tema. Hable ahora o calle para siempre. No, quería comentarles algo respecto de una realidad de el uso de las fuerzas de seguridad por parte de particulares en todo lo que es el territorio sur, donde han comprado los extranjeros como Benetton y tantos otros hectáreas y hectáreas, hablábamos del otro fuera de cámara. 960.000 hectáreas. Es muy Lázaro palpable. Báez también compró algunas. Así es, Sí, sí. así es, Más que así bien. es, así es, unas cuantas. Es muy espurio, es muy cotidiano el uso. De hecho, en un juicio el año pasado, hace 2 años, un fiscal le dijo a Ronald McDonald, que es el capataz de Benetton, ¿ustedes de qué se quejan si tienen más camionetas de patrulleros adentro de la estancia que nosotros en los pueblos? Las guardias blancas, que son, a esto me refería con que el hostigamiento que viven los mapuches. El 1 de enero, cuando fue la represión, que fue terrible, donde esas imágenes fue aún más visualmente, más sangrienta, mandíbulas rotas, en Cuyamen. ¿Dónde se alojaron los gendarmes? En los gimnasios de Benetton. Y con esto cierro, María. Hay un proyecto turístico que tenía Benetton de reflotar un trayecto del Trochita que iba entre el Maitén y la estancia Leleque. Pero ¿qué pasaba? Para poder hacer eso había que desalojar la estación donde vivían madres y había una escuela. Para poder bajar la matrícula de esa escuela, esto está documentado, lo contaron los huerquen, los voceros de la comunidad que vinieron a Buenos Aires, yo me fui al archivo y lo encontré, y es cierto, ¿qué repartió el médico? No querían un puesto sanitario, entonces Benetton dijo, bueno, yo les llevo un médico, iba una vez por mes, pero logró darles anticonceptivos a las mujeres mapuches para que no tengan más hijos. Esto está documentado.
Bien, bueno, un poco el conflicto de fondo se ve ¿no? También vence en noviembre la ley de tierras y el trasfondo es el conflicto general, o sea, vence el plazo por el cual no se pueden realizar desalojos durante el periodo según la ley de tierras que deviene obligaciones incorporadas por derechos a la reforma de la Constitución del 94, se iba a hacer un relevamiento de las comunidades mapuches en todo el país, indígenas de todo tipo, y finalmente durante ese periodo no iba a haber más desalojos, pero no se terminó ese proceso y está venciendo la ley. Este miércoles intentó Pino Solana llevar el debate al Senado, pero no hubo acuerdo para darle tratamiento en el Senado. Hay que ver si... Ni se hizo el censo, ni tampoco terminaron los desalojos, porque durante los últimos años, bueno, en el norte también supimos la cantidad de enormes desalojos que hubo, la persecución que hay tanto en el sur como en el norte. El tema es qué hacer con el tema, ¿no? Además del censo, luego del censo, ¿qué hacer con el problema este? Veo que me mirás así. No, pienso lo mismo, estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Qué opinás que habría que hacer? O sea, es un tema, un debate que se tiene que dar seguramente en el Congreso, pero que es de muy difícil solución teniendo en cuenta la enorme cantidad de miles de hectáreas que hay en disputa. Bueno, curiosamente, la ley ya prevé, ya estipula un mecanismo para este diálogo que yo creo debe ser muy profundo y muy realista, porque hay como 1.500 conflictos entre el extractivismo y las comunidades originarias. Y además, la verdad que todos usamos celulares, todos queremos tener nuestra casa caliente. Todos queremos litio. Queremos... Entonces, todos queremos litio, lo que se saca al norte, todos queremos petróleo, lo que se saca de vaca muerta. Entonces, esa discusión está prevista en la Constitución y es el derecho a la consulta que tienen las comunidades indígenas. A las comunidades indígenas en otros países las trataron mejor históricamente. En Estados Unidos les dieron los casinos. Claro, bueno, hay mucha comunidad indígena que maneja casinos en Estados Unidos. Acá, acá realmente los aplastaron y los masacraron. Entonces, que tengamos eso como parte de nuestra matriz económica nos va a hacer un país más democrático. ¿Vos crees que las comunidades... Yo realmente cuando lo escucho a Daniel, me pregunto cómo puede ser que esta generación, hay una brecha generacional entre nosotros. Yo no puedo hablar de otra cosa cuando hay una persona desaparecida después de un operativo de represión de la Fuerza de Seguridad. No puedo imaginarme cómo alguien puede juxtaponer ese hecho el incendio de la Trochita. Realmente no puedo creer que lo equipares. Yo creo que estaba contextualizando cuando estábamos hablando en el bloque anterior, vos preguntaste ¿qué más pasó el 1 de agosto? Estábamos hablando de un ¿Qué más pasó el 1 de agosto? Estábamos hablando de un contexto y yo te puse el contexto. No hay contexto que justifique esto. La prioridad número 1 es que aparezca Maldonado. No como pasó en el caso Nisman, la fiscal Fein se equivocó y empezó investigando un suicidio y debería haber investigado primero un posible asesinato. Y acá es lo mismo, hay que investigar primero a la gendarmería. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahí está prohibido, en esa zona, si vos conocieras lo que es el Parque Nacional Los Alerces, está prohibido la extracción minera. Yo escribí un libro sobre vaca muerta y comí con las mapuches. No nada vaca muerta. Estoy hablando de la zona esa, sí, conozco. De uno de los lugares más lindos que tiene Argentina, que es el Parque Nacional Los Alerces. Por el conflicto que hubo con la mina de oro, ahí no se puede extraer minerales. Así que tu hipótesis puede salir por otra región, pero no para esa específica. Ahí también hay un conflicto sin entrar en extractivismos, que es la explotación turística. ¿Quién la hace? Bueno, ¿por qué la tiene que hacer Benetton? Ahora, ¿querés agregar otro? No tengo ningún problema. Yo hablaba de extractivismo, nada más que eso. No conozco el tema del turismo. No, igual Daniel metió el dedo en la llaga sobre el siguiente tema. Habló de Nisman y del asesinato de Nisman. Y del error de Fein de investigar suicidio y no asesinato. Terminó con su carrera la fiscal Fein. Ahora va a venir supuestamente un informe de Gendarmería, justo de Gendarmería, contradiciendo a la Policía Federal, que está investigando a Gendarmería por el caso Maldonado, diciendo que a Nisman lo mataron. Hasta ahora, en toda la causa, no hay elementos serios que lleven a pensar que a Nisman lo mataron. Pero si vos crees que lo que debería haber hecho Fein era investigar un asesinato en vez de un suicidio, no. Un fiscal, casi como los periodistas, tenemos que investigar los elementos que hay. No, yo lo que dije que vos tenés que investigar, Javier, yo lo que dije que tenés que investigar primero las hipótesis más graves, descartarlas y después ir a las otras hipótesis. ¿Y vos crees que Fein no lo hizo? No creo que ella misma lo dijo cuando terminó, renunció su carrera y se jubiló, que ella creía que era un suicidio inducido. Y están en toda su causa. ¿Y eso no es un asesinato? Igual suicidio inducido, ¿qué es? Eso no es un crimen. Bueno, por eso, ella debería, lo que estoy diciendo yo acá, que en mi modesto entender, primero, el juez Otranto debería haber llamado a Lorenzetti, que todavía no lo hizo, y decirle, mándenme 2 secretarios letrados, mándenme computadoras, porque este es un delito complejo.
en cualquiera de las hipótesis que vos tengas. Entonces, yo lo que digo es que hay que investigar primero lo de la gendarmería, después bajar otras hipótesis, pero hay que pensar con la que es más grave, que es la participación del Estado. Que en el Estado en el que está el Poder Judicial, un juez federal lo llama al presidente de la Corte Suprema y enseguida se resuelve eso. Por supuesto que sí, sí, por supuesto que sí. ¿Y por qué está...? Voy a decir lo puede hacer el juez. ¿Por qué está tan hecha mierda la justicia federal? Si llamándolo a Lorenzetti. Eso, pero no, ¿cuál es el eje del debate? Si llamándolo a Lorenzetti, porque ahora vamos a ir sobre la justicia federal y el pedido de indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman. El siguiente, otro de los temas de la semana, es el tema que no creo que aliviane la intensidad del debate, pero es el pedido de indagatoria por parte de Policita en el marco de la causa que lleva adelante Claudio Bonadío contra Cristina Fernández de Kirchner. Todavía no sabemos si la van a acusar de encubrimiento, de traición a la patria. La van a acusar de lo peor, traición a la patria. Se comen los chicos crudos. En esta causa la van a acusar de todo lo que se pueda. ¿Por qué es Bonadío? Decís, tiene que ver con la firma del acuerdo del tratado. Esta semana Policita pidió la indagatoria de la expresidenta por encubrimiento agravado. Lo que sucede es que... Retomando la denuncia de Nisman. Déjame terminar. La denuncia que tiene Policita es la denuncia de Nisman. Correcto. Hay otra causa paralela que es hermoso en base a mi libro Nisman debe morir, donde hay un audio donde Timerman habla con Borger, entonces el presidente de la AMIA en el año 2012, y le dice algo así como que la bomba lo pusieron los iraníes. Entonces, hay otra causa que tiene el juez Bonadío por ese delito de traición a la patria, atenuado, que después, si queda tiempo, lo contamos. Entonces, lo que tiene que hacer ahora el juez Bonadío, va a tener 2 semanas, es unificar, porque se lo ordenó la Cámara Federal, y hacer una sola causa con las dos. ¿Lo va a llamar a Lorenzetti? Déjame terminar, yo te doy la palabra lo que vos quieras, entonces. ¿Por qué se chicanean? Me pedís una pregunta, se la estoy contestando. No, pregunté. Yo digo nada más, entonces el juez después va a llamar a indagatoria a Cristina. Seguramente va a hacer eso por las pruebas que hay. El tercer paso es definir la carátula de por qué delitos. Y ahí podría ser encubrimiento agravado, que es lo que quiere Policita, y el juez podría meter una figura atenuada de traición a la patria. ¿Por qué atenuada? Porque significa, de hecho, es ceder la justicia, la jurisdicción de la justicia argentina a otro Estado. A ver, esto tiene que ver, como decía Javier, con la denuncia original de Nisman, ¿no? La denuncia que hizo horas antes de su muerte, en la que él lo que señala básicamente es que el acuerdo con la AMIA lo que buscaba era levantar las alertas rojas de Interpol contra los acusados del atentado a la AMIA a cambio de algo, de algún interés espurio, que es donde empieza a jugar Chedelía, alguna cuestión por la cual no... O sea, que lo que no perseguía, que no estaba persiguiendo destrabar la causa y lograr tomarle declaración indagatoria a estos funcionarios, sino que lo que perseguían eran otros intereses. Ahora, este tratado lo aprueba el Congreso Nacional y la acusada es el Poder Ejecutivo. No hay, digamos, acusaciones al Legislativo, a los que aprueban el tratado. Acá el tema es que, ¿qué es lo que tiene Argentina frente a Irán desde que fue el atentado contra la AMIA en el año 1994? Son 8 alertas rojas que quedaron 5. Sí. Son 5 alertas rojas de Interpol. Entonces, después de la firma del pacto, se flexibilizó, de hecho, esas 5 alertas rojas. Pero la hipótesis respecto a la traición, quiero entender, la hipótesis respecto a la traición es que Cristina Kirchner firma ese acuerdo con qué interés espurio. Puedo hacer, digamos, esto para hacerlo. Esto es como si en el caso de Anaí, en un crimen común, el sospechoso sería un funcionario uruguayo, ¿no? Entonces, el asesino de esta adolescente fue un funcionario uruguayo. Entonces, un argentino, el gobierno argentino dice no, que lo investigue la justicia de Uruguay. Entonces, eso es una figura atenuada porque el hecho fue ocurrido en territorio argentino. ¿Pero cuál es el delito penal? Eso es lo que nadie entiende. ¿Cuál es el delito penal del acuerdo con Irán? Hasta Interpol negó lo de que se bajaban las alertas. Después de esto, uno de los, no fue Rabani, otro de los 5 iraníes viajó a Corea del Sur. Y Corea del Sur lo dejó entrar a este señor. ¿Pero no había viajado antes a Bolivia? No, ese era el ministro de Defensa, que era más grave, el ministro de Defensa. Pero antes del acuerdo. Antes del acuerdo, el ministro de Defensa de Ahmadinejad había bajado a Bolivia, tuvo que hacer el gobierno, incluso el canciller Timerman, quejarse y el tipo tuvo que volver. Pero esto después de después de la firma del pacto en el año 2013, uno viajó a Corea del Sur,
Tuvo que preguntar al gobierno argentino y después recién lo expulsaron O sea, de Corea el del delito Sur. sería Sí, el espera. encubrimiento para evitar que se conozca la verdad en relación a la búsqueda de justicia por el atentado. Ese sería. Me parece que Favorecer ahí, a los 5 obviamente, iraníes me parece que que es lo que estaban tienen que sospechados. declarar acá ¿A cambio de de los qué? autores intelectuales, ¿no? ¿A cambio de ¿De qué? qué? Bueno, eso, Nisman, lo que decía Nisman era el intercambio de granos por petróleo. Por eso él ahora ha hecho Publicita ha hecho un cruce de los teléfonos, y uno de los teléfonos de Delia, con las famosas escuchas que todos conocemos, está activada en la antena de la Casa Rosada. En ese momento, por los registros de la Casa Rosada, estaban adentro Parrilli, Larroque y otros funcionarios. Y de ahí había venido también, había venido, Los llamados. había Sí. venido Delia desde... La operatoria evidentemente se frustró porque el intercambio comercial argentino-iraní no refleja Eso es cierto, eso es ese cierto. boom. No, Y pero se levanta- supuestamente fueron al bolsillo de los funcionarios. Digamos, Tampoco se levanta. la nunca lógica, dijo- ¿quién dijo? la lógica es que haya ido al bolsillo de ¿Y cuál es tu funcionarios. hipótesis, Javier? Me parece que no, hay un interés político en No, que eso- vaya en cana, Claro. de las que vaya elecciones. presa Cristina por este tema. Claro. Y no es casual, digo, me extraña que de todas las un causas- experto en justicia federal como el que tenemos en la mesa no lo especifique, que tenga esta causa Bonadío. No es casual. No es casual que Era el la juez causa federal porque de la denuncia Comodoro Pi original de Nisman la había rechazado Rafecas, ¿no? Cuando entró Era por la otro, causa que estuvo por otro archivada lado, durante estuvo 2 años. cerrada. Bonadío, y que ya después- había sido denunciado por su trabajo precario en expedientes vinculados a la causa AMIA. Cuando era funcionario del Ministerio de Corach, en la época del Exactamente. Ministerio del Interior de Digo, Menem. Pero- ¿De qué fue pero denunciado? desde- ¿De qué fue denunciado pero- Bonadío? ¿De qué fue denunciado Bonadío? ¿De qué fue denunciado Bonadío? Bonadío no fue denunciado, él se apartó de causas por el Cristina, encubrimiento. Pi dicen que tiene un Veamos, código personal. Entonces, Cristina yo Pirner, lo que digo ahí, eso no es cierto, yo lo Javi. que digo ahí es que me parece que con sobre todo con Nisman muerto, porque Nisman hizo esta denuncia contra Cristina después de que Pepe Eliayev en perfil No. reveló estas reuniones secretas de Timerman con el canciller de Irán 4 años antes. No hizo la denuncia 4 años antes Nisman. Es más, Nisman salió... ¿Por qué le va a hacer la denuncia antes? Porque Nisman salió a bardear, a descalificar esa investigación de Pepe decir, al Eliayev. principio sí, Lo hizo perfecto. 4 años después, Perfecto. justo cuando él estaba a punto de ser eyectado, Pero las alertas rojas no de estaban ser vigentes eyectado en esa época. El cambio fue en el 2013, de su labor Javier. como fiscal. Entonces, me parece que con Nisman convertido en un héroe de la patria por buena parte una parte del periodismo crítico, furiosamente crítico con Cristina Fernández de Kirchner, y de un aparato judicial muy crítico con el kirchnerismo, me parece que se toman ahora postulados en donde efectivamente no hay en la causa elementos penales para sostener esta acusación, y la van a sostener y la van a avanzar, seguramente. Sí, porque una ¿Vos discusión, sabés? perdón, Daniel, perdóname un No, segundo. disculpa. No, todo bien. Lo que digo es, quizás el eje de la discusión que está planteando Javier es que más allá de las posturas que pueda tener cada uno respecto de si tenía sentido o no firmar un pacto con Irán, que permanentemente eludió a la justicia argentina, principal sospechoso, además del atentado a la AMIA, es un asunto judiciable. Si es un asunto que es un tratado que firma el Congreso y que vos podés estar en desacuerdo, o si es un asunto que amerita una investigación judicial y penal. María, ¿cuántos años cubrimos Cancillería? Un montón. juntos? Bueno, todos los documentos, bueno, eso habla de mi edad, no de la tuya. No, sí, no, la mía también. Pero todos los documentos secretos de las negociaciones con Gran Bretaña, de Malvinas, Sí. están archivados en los archivos de la Sí. Cancillería. Sí. ¿Y dónde están las dos reuniones? Recién mostraba una nota mía de Clarín con la segunda reunión secreta. ¿Y por qué Timerman tuvo que esconder la reunión secreta de Alepo, donde no hay ningún registro en la Cancillería? Porque la ciudadanía argentina tiene derecho a saber qué pasó en Alepo. Pero vos decís que las discusiones discusiones reservadas de la época de Itela sobre soberanía y Cancillería las pedimos y están. Hay informes de las reuniones cuando iba el embajador argentino a reunirse antes de la establecimiento de la relación, que están guardados en Cancillería, como pasa en todo, porque reuniones diplomáticas secretas hay en todo el mundo. Pero Bien. Daniel, Porque pero Me Timerman lo tengo que ir a un oculta. corte, ¿eh? Timerman lo oculta por razones políticas, no penales. Pero ahora tendría que estar, eso cuando por es un razones documento así, políticas, cuando es un porque a él lo avergonzó pero- ante la comunidad judía, que lo apartó, lo segregó, cuando hay él un que era documento un así se le pone representante. secreto y entonces dentro de 20 años nuestros hijos o nuestros nietos van a saber
qué pasó en la reunión de Alepo, Bien, pero no lo destruí los papeles. Pero no Javier, tiene no razones los destruís. penales eso. La conductora tiene que ir a un corte. Perdón, Eso, banquémosla. Gracias, chicas. ¿Qué? ¿Vos querés decir algo? Ni una antes? palabra más. Quiero decir que no en vano, esta justicia es la que tiene peor imagen entre la sociedad en su historia. No en vano, todos estos jueces, servilletados, pistoleros, no electos por nadie, son los que llevaron Bueno, a pero esta nadie elige, situación. los jueces son nominados, Exacto. no querés Quizás jueces sea electos. parte, quizás sea ¿Vos querés parte del jueces problema. electos por el No voto sé, popular? quiero ¿Por qué no? otros Otros jueces, ¿Y por está qué bien. no? Bueno, no, bueno, Es otro debate. otra discusión. Vamos a un corte y enseguida volvemos, no se vayan.